Relatos Paranormales Oficial. He de mencionar que mi padre fue un militar mexicano que formó parte del área de infantería y que en sus 21 años que estuvo activo en la milicia fue testigo de innumerables eventos paranormales, situaciones que dejarían a más de uno peor que asustado, como por ejemplo, en algunos operativos especiales que hizo al sur del país, tanto él como sus compañeros tuvieron encuentros con seres sobrenaturales llamados cadejos, que son muy similares a los aterradores nahuales. De igual manera, fueron testigos de varios avistamientos con objetos voladores no clasificados, los cuales se perdían y ocultaban tras enormes cerros o volcanes. También llegaron a ver perros negros al sur de Chiapas, así como bolas de fuego en medio de la sierra de Guanajuato. Pero ¿saben una cosa? Nada de esto se compara con un evento en particular que marcó la vida de mi padre y de las personas que esa noche estuvieron presente. Y es que esto tuvo lugar durante el velorio de uno de sus compañeros, que perdió la vida a manos de un grupo delictivo. Un evento tan perturbador que si no hubieran estado en ese momento, jamás lo creerían. Es por eso que en pleno juicio de mi padre, y a más de 30 años de llevarse a cabo ese trágico suceso, contaré lo que realmente les pasó esa madrugada en la Sierra de Oaxaca, México. Aquel día, mi padre bajaba con su batallón de la mencionada sierra, cuando de manera imprevista fueron emboscados por un grupo enemigo. Por fortuna, pudieron organizarse para lidiar con ese ataque, pero a pesar de su pronta reacción, varios de sus compañeros se vieron heridos y algunos otros fallecieron en el intercambio de balas. En medio de aquel enfrentamiento, lograron pedir refuerzos, mismos que no tardaron en llegar, siendo de esta manera que lograron capturar a varios enemigos. Cuando el enfrentamiento llegó a su fin, los soldados se organizaron para trasladar a los heridos al pueblo más cercano, pero en el trayecto, otros más perdieron la vida, siendo uno de ellos el sargento Velázquez, quien era muy conocido por todos, ya que se sabía que practicaba el ocultismo. En pocas palabras, era reconocido como un brujo. A los pocos días los cuerpos de los involucrados fueron entregados a sus familiares, así como el cuerpo del sargento Velázquez, quien fue trasladado a una localidad del estado de Oaxaca llamado Sachila. Una vez entregaron el cuerpo, algunos militares, y entre ellos mi padre, decidieron quedarse al funeral en apoyo a la familia y a la memoria del sargento, pero es aquí donde empieza lo tétrico. La familia, al ser pobre, no contaba con los recursos adecuados como para comprar un ataúd para el soldado. Por tal motivo solicitaron ayuda al pueblo para comprar una caja de muerto, en lo que el ejército les brindaba apoyo. Al estar en la casa del difunto, observaron que los familiares tenían un comportamiento sumamente extraño. Era como si tuvieran prisa en llevar a cabo el funeral, además de que se podía percibir mucho nerviosismo en sus caras. Y lo curioso del evento es que casi no acudió gente de la localidad. La mayoría de los que estaban presentes eran militares, como mi padre. Se hallaba un capitán, un teniente y otros soldados de menor rango. También apreciaron que no había flores, santos, ninguna imagen religiosa, y peor aún, los familiares, en vez de mostrar sufrimiento o lágrimas por la partida de su familiar, se mostraban nerviosos y miraban constantemente hacia la calle, como si algo se fuera a manifestar. Durante el transcurso de esa noche, tanto mi padre como sus compañeros se enteraron de la última voluntad del soldado Velázquez. Era una muy peculiar y que dejaba mucho que pensar. El sargento le pidió a sus padres que bajo ningún motivo lo sepultaran en el Campo Santo, que por favor lo enterraran en tierra de arado, justo en el monte donde lo pisara el ganado, ya que él odiaba ir a misa. Dejó muy en claro que no quería que su cuerpo entrara a la iglesia, y que ni mucho menos fueran a despedirse de él, y que tampoco deseaba ver imágenes de santos,
vírgenes o cruces. Él deseaba que su funeral fuera lo más rápido posible y que lo hicieran de noche. Esa fue su última voluntad. A pesar de estas raras irregularidades, los demás soldados comenzaron a rezar y a pedir por el alma de su compañero, aunque en esos momentos los familiares del difunto empezaron a hablar en dialecto indígena para luego pararse de sus asientos y pedir a los soldados que se callaran, que por favor guardaran silencio. A decir verdad, los padres del difunto se veían al borde del llanto, pero por una extraña razón se aguantaban su dolor. Era como si algo se los impidiera. Pero al llegar la medianoche, fue que comenzó el terrible martirio, que de no ser que mi padre se hallaba en dicho lugar, jamás lo hubiera creído. Esa noche fueron mudos testigos del funeral más aterrador que verían en sus vidas, y créanme que se los digo sin miedo a equivocarme. Poco antes de que el velorio llegara a su fin, y que los familiares estaban despidiendo a los presentes para que se marcharan de la casa, fue que sucedió lo inexplicable. A lo lejos se escuchó el sonido de una carreta, la cual poco después se detuvo justo afuera de la casa. Esta carreta era jalada por 2 caballos de color negro. Casi de inmediato los soldados se dieron cuenta que las caras de los familiares se pusieron pálidas y especialmente llenas de miedo, mientras que por su parte ellos imaginaron que era la carroza que se encargaría de llevar al difunto al lugar donde sería sepultado, pero la realidad estaba muy lejos de ese pensamiento. Uno de los tenientes salió a la calle para ofrecerse a subir el ataúd, pero al estar en el exterior, fue que pudo apreciar que los caballos no eran animales comunes o normales, sino todo lo contrario. Al verlos a detalle pudo apreciar que sus ojos eran escalofriantes, eran de un color rojo tan intenso, como si se trataran de un par de brasas. Mientras se quedó contemplando a esos animales, una persona descendió de uno de ellos. Se trataba de un jinete que iba vestido completamente de negro. Una vez estuvo en el suelo, con una voz gruesa y ronca preguntó por el paradero de Velázquez. Díganle que no hay plazo que no se cumpla y día que no se llegue. Dice mi padre que de pronto ese señor entró a la humilde casa y al hacerlo fue directo hasta el ataúd. Ante la mirada incrédula y temerosa de los familiares y algunos militares, abrió el féretro para sacar el cuerpo del difunto. Casi al instante lo tomó entre sus manos y lo cargó en su hombro con bastante facilidad, como si el cuerpo no pesara. Lo sorprendente de la situación es que ninguno de los familiares hizo algo para detenerlo, solo se limitaron a observar, como si supieran que eso iba a suceder. Cuando lo tuvo en su poder, lo sacó de la casa y lo llevó hasta la carreta. Todos permanecieron sin decir una sola palabra. Solo miraron cómo ese señor colocó una soga sobre el cuerpo inerte del difunto. Tanto mi padre como los otros militares pensaron que se trataba de una persona que padecía de sus facultades mentales. Por supuesto pensaron que ese no debía ser el trato que debía recibir un cadáver, pero pronto esos pensamientos cambiaron rotundamente, al ser testigos de algo que no tiene nombre o forma de explicar. Cuando el difunto quedó en el piso y con la soga atada a su cuello, mi padre jura que el cuerpo comenzó a moverse como si tuviera vida. Empezó a dar varias vueltas, 4 vueltas a la derecha y otras 3 más a la izquierda, al mismo tiempo que el jinete pronunció unas palabras. Al terminar de mencionarlas, lo que era el cuerpo del sargento Velázquez comenzó a transformarse en una mula, a la cual el jinete amarró forzosamente con el otro extremo de la soga a la carreta. Aquella mula rebuznaba con violencia, al grado de que se podía percibir su dolor y desespero. Los presentes vieron cómo ese charro negro, de un momento a otro sacó un látigo para luego darle un par de azotes al animal, y con cada golpe que recibía, este se retorcía de dolor. Finalmente este enviado del diablo se subió a la carreta y se fue junto con él sin que nadie pudiera hacer algo, y menos mi padre, quien estaba impactado ante tal evento paranormal. Mi padre jura ante Dios que no podía creer lo que sus ojos vieron,
Temblaba de miedo. Había visto otras situaciones horrendas, pero ninguna como esa. Cuando recuperó un poco el control, entró de nuevo a la casa para ver a los familiares y obtener una posible respuesta. Al entrar a la casa, de inmediato le llegó un olor desagradable, y es que todo el interior quedó impregnado con un horrible aroma a muerte y azufre. Se sentía un ambiente tan pesado que ninguno de los presentes se podía mover o hablar, debido al susto que les había causado el enviado del diablo. Al ver que el cuerpo del sargento Velázquez se había transformado y que un auténtico demonio entró a la casa para llevárselo, pronto acontecieron otras situaciones perturbadoras, pues este pacto que tenía el sargento con el diablo también involucró a sus seres amados. A los pocos minutos de haber transcurrido aquella macabra escena, el padre del militar sufrió un ataque al corazón, el cual resultó ser fulminante, así que terminó con su vida. Por si fuera poco, la madre y las hermanas cayeron desmayadas, por lo que la poca gente del pueblo que acompañó salieron de inmediato de la casa por el miedo a que algo malo les fuera a suceder. Fue entonces que un familiar del sargento Velázquez se puso de rodillas y pidió piedad a Dios. Le suplicó que por favor bendijera el alma del difunto, que tuviera misericordia, que no se fijara en sus malos actos, ya que en vida se dedicó a realizar trabajos en nombre del diablo. En pocas palabras, era un adorador de Satanás, con quien había hecho un pacto, siendo ese el motivo que al morir vino a su funeral para llevarse su cuerpo y alma. La familia entre lágrimas contó que su hijo, cansado de ser pobre, sin tener un trabajo y careciendo de lo más básico, es que se animó a realizar un pacto con el diablo. Por tal motivo fue a un monte para entregar su alma, y le prometió ser fiel hasta que llegara el día de su muerte. El diablo, por supuesto, cumplió con su parte del trato, pero lamentablemente, el sargento se gastó todo el dinero que le fue entregado. Se lo gastó al tener una vida lujosa llena de vicios y mujeres. Tanta fue su ambición por el dinero, que a sus padres no les dio ni un solo peso. Por su parte, el diablo, al hacer el pacto, le hizo prometer que al morir no tocaría un cementerio, no pasaría a la iglesia que le hicieran misa, y que en su funeral no podrían poner cosas religiosas. Los militares ahí presentes eran hombres de carácter fuerte, que habían soportado varias cosas espantosas. Salieron victoriosos de enfrentamientos con grupos criminales, pero hasta ese día jamás habían sido testigos de tan aterrador evento, que durante muchos años no pudieron borrar de su mente. Esa noche ninguno de los militares partió del pueblo, sino hasta que cantaron los gallos. Pero aquí no termina el evento. A la mañana siguiente, y con el cuerpo del padre del sargento Velázquez, ahora tendido, los familiares le pidieron un enorme favor a mi padre y a sus compañeros. Era nada menos que cargar el ataúd que fue de su compañero y llevarlo hasta el cementerio. Sin tener muchas opciones, aceptaron en ayudar a la familia. Tuvieron que echar varias piedras a la caja para que pesara un poco y así poder llevarlo al panteón más cercano y terminar con eso cuanto antes. Después de que termino de contarles esta historia, me queda claro que no hay mal que por bien no venga. Por desgracia, el militar dejó en la pobreza a sus padres. Él jamás pudo disfrutar de buena manera el dinero que se le dio a cambio de su alma. Y antes de terminar esta historia, les comparto una frase que dice mi padre: Hijo, siempre gánate el pan con el sudor de tu frente, y si lo haces de esa manera, Dios siempre te va a dar todo lo que pidas a manos llenas. Esta fue la historia de un fiel testimonio de lo que ocurrió en el funeral de un nahual, donde algunas personas lo vivieron en carne propia, como mi padre. Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho, nos vemos pronto.